Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar acerca de seguridad comercial en Colombia para la seguridad alimentaria y aprovechamiento de la diversidad. Este video es parte del material de apoyo que el profesor, o sea yo, suministro a los estudiantes para la clase que ellos tienen que preparar, para la clase abierta que vamos a hacer con la asesoría mía. La idea es acá plantearles algunos fundamentos básicos, algunos conceptos básicos que ustedes van a tener que ahondar más adelante. Inicialmente, quiero hablarles algunas generalidades sobre los reptiles. Acá yo quiero que veamos y seamos conscientes que estos animales que les estoy mostrando son los que, los reptiles son los que se crían actualmente. Tenemos las iguanas, tenemos las serpientes, tenemos las tortugas, algunos tipos de tortugas, y los cocodrilianos en los cuales tenemos las babillas y los cocodrilos como tal. Entonces, empecemos. Hablando básicamente sobre algunas características generales de esos animales, o por ejemplo, que ellos dependen de la temperatura externa para termorregularse ellos mismos. Eso se llama ectotermia o heterotermia, ¿cierto? Entonces aquí eso es un factor importante. Otra cosa es que el metabolismo basal de ellos, ahorita más adelante lo verificamos mejor, es un metabolismo muy lento, es en comparación a otros mamíferos. Esto hace que el gasto energético sea mucho menor. Entonces por eso es que un animal en el día en muchos casos puede consumir hasta 80 kilocalorías en muchos casos, cuando un mamífero de las mismas características estará consumiendo casi 10 veces más esa cantidad. Otra característica que también es importante para el metabolismo energético es la forma en cómo eliminan la urea, ¿no? Acuérdense que al eliminar menos agua, tienen menos requisitos de ella también, pero son más propensas a acumular esos cristales de ácido úrico en las vísceras. Entonces, por eso es que son más propensos, al igual que las aves, a la gota visceral. Acuérdense que las reptiles, igual que las aves, dependen de esta circulación que tiene una eh, predominancia portal renal. Acuérdense ya qué significa esto, a diferencia de los anfibios y los mamíferos que tienen portal hepática. Recuerden por favor esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de la tasa metabólica más baja, que yo les decía ahorita que es mucho más lenta, eso es porque también cuando nosotros queremos hacer un proceso farmacológico, por ejemplo, tenemos que determinar que esas tasas metabólicas son diferentes y por eso es más difícil calcular la dosis de los medicamentos. Parece que por la alometría también se puede formular un animal que no conozcamos. Si tenemos esa escala metabólica, esa escala alométrica, perdón, podemos hacer algunos cálculos y modificar las dosis de los medicamentos. La cuestión es que Robbins sacó un coeficiente diferente para los reptiles y depende de los reptiles hay varios tipos de coeficientes. Hay unos coeficientes que son más altos para animales que tienen actividad acuática, por ejemplo, como los cocodrilianos y algunas serpientes, y unos coeficientes más, más bajitos para otro tipo de reptiles, como algunas serpientes que son terrestres, como las boas, por ejemplo. Entonces es diferente. Entonces, a partir de acá es donde nosotros también tenemos que empezar a mirar, acordándose también que los medicamentos se pueden absorber de acuerdo con la temperatura que esté el animal. Acuérdense que yo les dije que son, al ser ectotérmicos, mucho de su metabolismo depende de la temperatura también. Por eso también es difícil calcular las concentraciones inhibitorias mínimas para los fármacos, porque depende de su metabolismo, ¿no? Asimismo, también es importante reconocer de que las vías de administración son muy limitadas, básicamente a la vía oral o a la vía intramuscular o parenteral celómica, ¿cierto? Porque no hay más. Las escamas de ellos son impermeables, son casi inaccesibles en algunas especies y es muy difícil percibir algunos vasos sanguíneos, algunos no tienen mucha musculatura, con poca irrigación. Bueno, hay muchas dificultades logísticas para sacar algún tipo de muestras de los animales. Acuérdense que algunos mecanismos de toma de muestras están contraindicados y prohibidos, como por ejemplo en animales pequeños, hacer la toma de muestra de sangre, por ejemplo, intracardíaca o de la foseta occipital, ¿cierto? También ahí tampoco se puede hacer. En ningún animal se puede hacer intracardíaca, mejor dicho. Ya la foseta occipital en un animal grande ya se puede hacer, ya en un animal pequeño, como eso que estoy mostrando acá, ¿no? Hablemos también acerca de otras cosas básicas para que ustedes cuando vayan a asesorar este tipo de establecimientos tengan ustedes cómo es la cosa. Por ejemplo, ellos requieren
un aporte de luz ultravioleta mínimo de entre 300 a 400 nanómetros de luz ultravioleta. O sea, la regla dice que 290 a 320, pero los bombillos de luz ultravioleta, que también los usan para plantas, tiene más o menos esa longitud de onda. ¿Y por qué esa longitud de onda? Porque esa longitud de onda es la que el organismo necesita para activar la vitamina D3, que es colecalciferol, y el colecalciferol que activa pues la captación de calcio. Entonces sin esto no hay calcio. Y acuérdense que si no hay calcio no hay fósforo. Entonces acuérdense la relación calcio-fósforo, que creo que es 1 a 1, si no estoy mal. Bueno, ustedes me corrigen si estoy mal. Aquí no es necesario usar lámparas, porque aquí la luz día, la duración del día es muy parejita. Entonces, 12 días es suficiente para ellos estar a las 12 horas al día, perdón. Eh, Algunos reptiles no toman agua, sino que se hidratan de una forma indirecta. Entonces, por eso es que algunos animales cuando van a alimentar en cautiverio, toca rociarlos con agua para que ahí pasen la hidratación de esa forma, ¿no? Ellos se deshidratan de forma crónica. Esa deshidratación se puede por varias cosas, por ejemplo en la crisis o la muda, en la defecación, en el consumo alimentario. Y obviamente ajustar la dieta según las necesidades alimentarias de ellos, ¿no? Si son carnívoras, si son carroñeras, si son canas, etc. Miramos cómo se hace eso. Acá yo les muestro un ejemplo de una disecdisis en una boa constrictora. Acá yo les coloco algunas cositas importantes. Acá ustedes tienen que entender que este proceso de disecdisis es un, es una, es un proceso que debería empezar por las escamas oculares, ¿cierto? Ahí esas escamas oculares hacen lo que llaman el blue eye o blue eye snake, que es el ojo azul que se forman las serpientes. Es que la escama que recubre los ojos, ellos no tienen párpados, la escama que recubre los ojos se llena de aire y por eso toma ese color. Entonces las escamas comienzan a zafarse desde la punta de la cabeza hacia atrás, como quitándose una media velada, y al final terminan en la cola. La idea es que esto salga así. En este caso no salió así, tuvo varias formas, tal vez por esta serpiente estaba en un sitio muy seco, no había una humedad relativa alta y aparte de la humedad era muy baja. Entonces, pues aquí la solución, mire como el animal trata de meterse hacia el bombillo donde estaba medio calentico. Entonces también eso puede favorecer eso. Entonces aquí el manejo que se hizo fue de la región en un ambiente, por lo menos subir la temperatura de ese hábitat, más o menos se subió a 35 grados centígrados, se subió la temperatura más o menos, perdón, la humedad a más del 90% de humedad relativa, y con eso en cuestión de días mejoró, le fueron saliendo como debería ser. Esta disectisis fue causada por mal hábitat, pero la disectisis también puede presentar por un proceso metabólico en el cual, acuérdense que la disectisis y todos los cambios metabólicos están regulados hormonalmente. En este caso la tiroides es quien manda este tipo de cosas. Entonces, aquí es donde se puede empezar a mirar si no fue causado por causas ambientales, una causa orgánica puede ser un mal funcionamiento tiroideo. Entonces también toca mirar también ese tipo de cositas. Entonces, ahora sí definamos qué es la fauna silvestre. Yo creo que ya lo hemos hablado mucho en este curso. Y yo creo que ya todos a estas alturas del partido podemos saber de que cuando hablamos de fauna silvestre, el decreto 16878, nos habla de aquellos animales que tienen un origen, evolución dentro del territorio nacional y que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría o lo han regular, o que han regresado a estado salvaje. Aquí no se incluyen los peces y los animales que tienen un ciclo de vida en el agua, porque son recursos hidrobiológicos, recurso pesquero. Eso ya más adelante la ley 611 lo aclara un poquitico más. Entonces aquí hay que tener en cuenta que aquí hablan del cuino, el curí, el cavia porcelus, es el único animal silvestre colombiano que se ha domesticado. Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cuando nosotros vamos a trabajar en zoocría, es el estatus CITES que tiene el animal que, que ustedes están procurando criar. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que el CITES, Colombia hace parte de ese convenio desde 1981
Y lo que pretende hacer es regular el comercio y tráfico de fauna y flora. Entonces hay tres apéndices. Esos tres apéndices son apéndice 1, 2 y 3. Ahí está y en el apéndice hay que decir en qué estatus de conservación está el CITES para términos de comercio. Entonces, generalmente las villas estarían en apéndice 2. El cocodrilo del Magdalena, el caimán aguja, estará en apéndice 1, ¿cierto? Entonces también hay que mirar eso. Entonces, esto limita el comercio. Si usted quiere comercializar un producto de origen de zoocriadero, tiene que revisar que se cumplan estas pautas CITES. Y eso le dan una identificación para cada piel, para cada animal, y tiene que tener obviamente pues un registro adecuado de esto. Entonces, eso es importante para que lo reconozcan. Eh, en sí la zoocría es una actividad que involucra el manejo de especies no domésticas, pues generalmente, aunque pues, etimológicamente ustedes saben que podemos hablar de especies que tengan otro tipo de manejos, ¿no? Pero estamos hablando específicamente acá de animales no domésticos que bajo condiciones de cautiverio o semicautiverio, eh, con buen manejo veterinario, médico o técnico, puede obtener un producto que nos ayude a atender las necesidades que tienen las comunidades humanas, la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Entonces eso es importante que usted lo reconozca. La zoocría no solamente para sacarle plata a los animales, sino también se puede hacer para conservación, para seguridad alimentaria, para hacer turismo inclusive. Hay que pensar en eso. Las diferentes formas en las cuales se funciona el zoocриadero. Hay que tener en cuenta que no hay un manual de instrucciones en los cuales se diga tengo que hacer el estanque de tal forma, tengo que hacer, no. Muchos criaderos empiezan experimentando. Cada vez yo les muestro varias diferentes formas de lagos de cría. Cuando vayamos a la práctica vamos a ver estos mismos tipos de encierros allá. Entonces, como les digo, un criadero es una propiedad público-privada, ¿cierto? Primero, un criadero tiene dueño, ¿cierto? Que se dedica al fomento, mantenimiento y aprovechamiento de especies de fauna silvestre con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación. Precisamente hoy, compañero, ustedes me hacían una pregunta acerca del tema ambiental de los zoocriaderos, ¿no? Resulta que las corporaciones autónomas regionales, según la jurisdicción en que estén, le exigen a los zoocriaderistas algunas formas de retribuir en servicios ambientales a la corporación. Entonces, por ejemplo, algunos le piden, la mayoría les piden un 10% de la población de sus animales que producen anualmente para repoblación. Otros les piden plata, otras corporaciones piden acciones de educación ambiental. Bueno, esas cosas las hace cada criadero y negocia esa forma de retribuirle al Estado el hecho de que puedan tener esos animales y sacarle provecho de ellos. Pero siempre se retribuye por lo menos el 10%. Ya es un negocio que hagan con ellos ya. Entonces, por ejemplo, allá donde vamos a ir, ellos permiten hacer investigación, nos reciben a nosotros como estudiantes, allá han hecho varias tesis de grado, allá también reciben pasantes. Entonces eso es una cosa importante para que ustedes tengan en cuenta también en el momento de entender la función social, académica y científica que tienen los zoocriaderos. Entonces, asimismo, hay varias formas de zoocriaderos, ¿no? Por ejemplo, de la zoocría en ciclo abierto, que los determinan, esas formas de zoocría las determina la ley 611 del 2000, que también define y regula bien el concepto de fauna silvestre. Ahí también hay un concepto que es muy parecido al del decreto 1608, pero es un poquito más integral. En ciclo abierto, acá la diferencia es que alguna parte del ciclo se hace afuera del zoocriadero. Por ejemplo, consiguen los huevos, consiguen los neonatos, consiguen los juveniles o los adultos del medio natural. Y ahí se terminan hasta su finalización y venden el producto, ¿cierto? Entonces es como pues no tener reproducción dentro del criadero, mejor dicho. Entonces en ciclo abierto es que hay una parte del zoocriadero, perdón, que, que no está dentro del sitio. Entonces aquí no hay reproducción de los animales. Entonces lo que tienen que hacer en el zoocría de ciclo abierto es obtener de los nidos, obtener de los sitios de crianza, bueno, de tener una cantidad de cosas, que luego esos animales al ser manejados en forma controlada pueden ser luego consumidos o vendidos, otro tipo de cosas. Es el caso de lo que antes sucedía con la charpa,
o Podnemis expansa, que es esa tortuga que ven ustedes ahí, o cuando había zoocría de serpientes, del boa constrictor, que también era un rancheo, que inclusive se alcanzaron a vender muchos animales en esas condiciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando yo tengo en cocodrilos, ¿no? Yo tengo acá una inspección del hábitat, yo voy, visito el bosque, veo que tienen las condiciones adecuadas, yo voy, ubico los nidos, o sea, acuérdense que cuando vayamos a ver allá en la práctica, vamos a verificar que los nidos de las babillas son bien interesantes, son montones de hojarasca. Cuando ubicamos los nidos, hacemos la recolección de los huevos de los nidos, hacemos una incubación de esos huevos. Aquí hacemos un levante de las crías, esas crías luego las engordamos y levantamos y luego aprovechamos y beneficiamos. Entonces miren que aquí es una cría en un solo sentido, donde yo recojo los huevos de un sitio y al final termino pechando las pieles. Esa es una ciclo abierto. En ciclo cerrado, ya aquí no hay nada que salga. Aquí es donde yo reproduzco y manejo lo que tengo dentro, ¿cierto? Entonces aquí me toca tener un pie parental de machos y hembras para obviamente tener sus crías que luego levantaremos hasta una fase comercial. Entonces aquí el ejemplo yo coloco de primeras el producto materia prima terminada, porque para que ustedes vean qué sucede todo antes. Por ejemplo, ustedes dense cuenta que también funciona de manera similar. Aquí yo tengo un sitio donde tengo los parentales. Esos parentales, voy y busco los nidos, igualito que en el anterior. Busco los nidos, recojo los nidos, luego hago la incubación, levanto las crías, levanto los juveniles, cebo los animales, selecciono parentales para inducir en este lote parentales, mientras que los otros los proceso y los produzco como producto o materia prima. Eso es en ciclo cerrado. Acuérdense que no todos los criaderos producen pieles o carne, ¿no? Hay algunos que producen también servicios ambientales, por ejemplo. Hay que pensar también en eso. Con respecto a los criaderos mixtos, el criadero que vamos a ver nosotros es un criadero mixto, pero a ciclo cerrado, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo vean, hay varias especies ahí metidas. Tenemos caimán cocodrilo fuscos y tenemos cocodrilos acudos. Tenemos dos especies de cocodrilianos que están, por eso son un criadero mixto. Aparte de eso, también tienen tortugas, y tiene otros bichitos. Entonces, para que veamos allá que también es un criadero mixto. Entonces, para que lo entiendan. Entonces, en Colombia están esos tres tipos de criaderos. Nosotros vamos a citar un criadero de tipo cerrado, que es mixto, pero cuya función principal es trabajar con villas, o sea, con caimán, cocodrilo, fuscos. Algunos parámetros zootécnicos de algunas especies, por ejemplo, yo voy a hablar acerca de lo que nosotros hicimos con babillas. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que van a ver allá, entonces ustedes van a llegar, van a buscar nidos, van a coger los huevos, van a colocarlos en vermiculitas, a proporción que se maneja 1 kilo de vermiculita por 100 ml de agua. Ese es el sustrato ideal donde colocan los huevos. Estos huevos vienen marcados en la parte superior con un carbón, no con un Sharpie, no con un marcador cualquiera, porque la tinta penetra a través de la cáscara y puede fregar al embrión. Entonces, por eso se usa un carboncito. Se marca carboncito por encima. ¿Y por qué por encima? Resulta que los huevos de los reptiles no tienen esos ligamentos que sostienen el embrión en la mitad, que se llaman chalazas. Ese ligamento suspensorio no existe, entonces la yema tiende a irse para la parte de arriba. Pues, y ahí hace que el embrión tenga un intercambio gaseoso más cercano. Si yo volteo el huevo, ese embrión que estaba arriba pegado a la cáscara haciendo intercambio gaseoso se va a ahogar porque no va a poder tomar el aire que necesita. Entonces, esa es la necesidad de que tengamos esto de esta forma. Aparte de eso, se debe tener una temperatura entre 28 a 35 grados centígrados, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener, con una humedad por encima del 85%. Porque yo hablo depende de lo que queramos tener. Eso es una cosa que ustedes deben averiguar respecto. ¿Por qué la selección sexual en cocodrilianos depende de la temperatura? Averigüen, por favor, qué pasa con la aromatasa, que es la enzima que regula esto. Entonces, por favor, explíquenlo en la clase. Les agradezco mucho. Bueno, y después de acá pues salen los corancitos chiquitos, que igual ya estamos viendo a ver cómo, pues, para luego llevar adelante. Esos son los neonatos. Por ejemplo, otros parámetros o técnicos básicos para animales. Yo he hablado acá de las iguanas. No le puedo hacer muchas énfasis en esto. Simplemente para comentarles que es un animal que lo usa más que todo para mascotas. Acá en Colombia ya creo que casi nadie está, creo que ya se cría iguana,
pero la usaban mucho para mascotas y en algunas partes de la costa la crían para carne. ¿Cierto? Aunque pues esa le dicen gallina de árbol, es un animal que es muy consumido por su hueso y su carne, la piel la están usando en peletería fina, pero recuerden que pues lo les acabo de comentar, creo que en Colombia actualmente ningún proyecto sobre cría de iguanas. Pero acá les dejo los datos que le pueden servir de importancia para una posibilidad más adelante. La babilla sí es un animal que aquí estamos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces acá simplemente quiero contarles acá porque esos datos los tienen que averiguar ustedes también. Son datos que aquí yo les quiero comentar al tener nosotros unas regiones naturales tan marcadas entre la Orinoquía y la zona andina, que son las dos zonas fuertes donde están las babillas. Por ejemplo, en la costa norte el ciclo de lluvias es diferente del de la Orinoquía y zona andina. Entonces, por eso las épocas de reproducción son diferentes para esos animales. Por ejemplo, en la costa norte trabajan más o menos en el segundo semestre del, del, bueno, de abril a agosto más o menos es como a mitad de año es cuando está la estación de postura. Y en los cocodrilianos que trabajan aquí en la zona de Orinoquía entre junio y septiembre. Acá en el interior, en la zona andina, tenemos en las dos épocas. O sea, es como una cuestión mixta. En la Orinoquía es de junio a septiembre y en la costa norte de abril a agosto. Aquí en el interior, en la zona andina, aquí por ejemplo cerca de Ibagué, en Carmen de Picalá, estamos en ambas partes del año, casi todo el año hay posturas. Entonces eso es interesante también en términos zootécnicos. Entonces esta es una buena zona para criar babillas por eso mismo. Entonces son posturas de más o menos hasta 40 y pico huevos, más o menos. Podemos también encontrar hasta 50 huevos en una postura. Eh, Tiene que haber una saturación de oxígeno mínima de 20%, tiene que haber una humedad relativa mínimo del 85 al 90%, una temperatura de 28 a 33, bueno, etcétera, una cantidad de cosas interesantes para que ustedes analicen. Hay otra cosa interesante que la morfología de estos animales, para que ustedes lo tengan en cuenta también. Fíjense en la cara de ellos, a ellos les sobresalen los dientes de arriba. Los dientes de arriba están sobrepuestos en la mandíbula, sobre todo sobresale este colmillito de acá, que es el cuarto, si no estoy mal, este de acá, que estoy señalando acá. Aparte de eso, esta especie, Caderman cocodrilo fuscus, que es este bichito que tenemos acá, o Caderman cocodrilos cocodrilos, luego miraremos esas diferencias, le dicen que manda anteojos porque parece que tuviera gafas. Sobre la línea de flotación sobresalen estos ojitos, estas gafas, eso le dicen caimán anteojado. ¿Cierto? Es un animal de corte mediano, es un animal de cabeza ancha, del grupo de los caimanes. Acuérdense que los caimanes son carianchos, lo que también les decía la característica de la mandíbula hacia abajo, con los dientes marcando hacia abajo. Si ustedes se acuerdan de ese aparato que usan las muchachas para amarrarse el pelo, que acá en Colombia le decimos caimanes, que tienen como esta función. Entonces hagan de cuenta que acá en Colombia le decimos caimanes a los cocodrilos y a los caimanes le decimos babillas. Entonces esto sería una babilla, cocodrilo, perdón, un caimán, pero caimán cocodrilo. Entonces por eso es que acá estamos hablando. Para que me entiendan mejor, los cocodrilos, también por ejemplo acá vamos a hablar de cocodrilos acutos que vamos a ver allá en la práctica. Son animales que también se están criando para conservación y tienen unas características muy similares a estos que ya les estaba mostrando ahorita. ¿Cierto? Lo que pasa es que ellos tienen la cara más larga, tienen una cabeza más larga, unos dientes que sí se entrecruzan entre ellos, no como el caimán verdadero. Estos sí se entrecruzan. Entonces, por eso es que este sería un verdadero caimán, un verdadero cocodrilo, perdón. Entonces, cuando las muchachas agarran estos zapatos para cogerse su cabello, digan, páseme cocodrilo, no el caimán, para que se acuerden de mí. Entonces, así. Entonces, ya para resumir estas dos imágenes, que quiero que ustedes las vean acá, que las comparen. Cocodrilos acutus es acabamos de ver. Ellos hacen nido en arena, mientras que este hace nido en hojarasca. Este tiene posturas hasta de 70 huevos, este pues 50 máximo. Miren lo largo que es el cráneo de un animal de estos y miren lo corto que es. Aparte de eso, miren esta protuberancia que tienen los ojos, este no lo tiene. Sus dientes se entrecruzan entre sí, mientras que en este animalito no. Este es un animal que pesa mucho, puede pesar 200, 250 kilos grande. Este animalito pues, no llega a pesar tanto. Entonces eso es como para que ustedes lo conozcan, estos animalitos. Yo por favor les pido que repasen este tipo de información que les estoy dando. Recuerden que este es un video introductorio de algo que ustedes tienen que consultar y averiguar con más calma.
Yo les pido por favor que si no entienden algo, por favor me avisen, con mucho gusto les colaboro para que ustedes puedan hacer su trabajo como corresponde. Por favor, en el documento que les dejé, lean las preguntas generadoras y lean la situación que les planteo ahí. Compañeros, muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos. Cualquier cosa a la